El tubo Pitot fue inventado por el ingeniero y físico Henri Pitot en 1732 para medir la rapidez del agua en el río Seno, y este sistema más adelante se adaptó a los aviones para medir su rapidez en el aire. Para entender el funcionamiento del tubo Pitot se deben conocer tres definiciones. Presión estática es la que tiene un fluido independientemente de su velocidad. La presión dinámica, que depende de la velocidad y la densidad del flujo, y la presión total, que es la suma de la presión estática y la presión dinámica. El tubo Pitot se puede usar en aeronáutica para medir su velocidad respecto al aire. Se sitúa debajo de las alas orientadas delante en un avión. Cuando el avión vuela, el aire presiona sobre la abertura del tubo Pitot con una fuerza de gran magnitud. Los barcos también utilizan el tubo Pitot para medir su velocidad respecto al agua. Cálculos hemos utilizado la ecuación de Bernoulli como punto de partida, la cual establece que la velocidad en A al cuadrado sobre dos veces la gravedad más la presión en A sobre densidad por gravedad más z actual, que es la altura de referencia, es igual a la velocidad de B al cuadrado sobre dos veces la gravedad más la presión en B sobre densidad por gravedad más z sub. En este caso, como las alturas de referencia están al mismo nivel, se elimina, al igual que la velocidad en B, porque se pone en reposo. Y solamente nos quedamos con velocidad de A al cuadrado sobre dos veces la gravedad más ya. Y en este caso la presión en A la hemos tenido que desdoblar para poder ponerla en función de las alturas, y la desdoblamos en presión por gravedad por altura en A sobre densidad por gravedad es igual, la misma forma también que hemos utilizado aquí, desdoblando la presión en B, que es igual a densidad por gravedad por altura en B sobre densidad por gravedad. Y como nos encontramos en un mismo fluido, las densidades son iguales y la gravedad con la gravedad también se van, al igual que en la presión en B. Solamente nos quedamos con las alturas, y entonces de esta manera quedamos con la velocidad de A al cuadrado es igual a la diferencia de la altura de B menos A por dos veces la gravedad. Y como última ecuación tenemos que despejando el valor de la velocidad como la raíz cuadrada de dos veces la gravedad por la diferencia de las alturas. Pero en este caso, como hemos utilizado un tubo de PVC, tenemos que multiplicarlo por su respectivo coeficiente de descarga, el cual es 0.44. Y acá obtenemos la fórmula con la cual vamos a hallar las velocidades en cada punto del tubo de Pitot. Hemos
construido dos maquetas de las cuales han diferido en el diámetro del tubo principal, el cual el primero fue de 2 pulgadas y el segundo de 3 pulgadas. Al hacer el experimento hemos hecho 3 repeticiones, de las cuales acá están las dos alturas con las 3 repeticiones cada una. La altura 1 corresponde al tubo que está simplemente colocado a un cuarto del diámetro del tubo principal y la segunda altura corresponde al que está en forma de L. Después de haber hecho todos estos cálculos, hemos sacado un promedio de cada altura y al igual que en la segunda maqueta que el diámetro es de 3 pulgadas, hemos hecho lo mismo. Para hallar las presiones absolutas hemos encontrado esta relación, la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura en 1. Igual para esta presión absoluta, la presión atmosférica ya que el tubo es abierto a la atmósfera más la densidad por la gravedad por la altura. Al hacer una resta de estas dos, las presiones atmosféricas se van y solo quedaría la diferencia entre presión absoluta en este punto 1 menos la presión absoluta en este punto 2 es igual a la densidad por la gravedad por la altura por la diferencia de las alturas. Al reemplazar, utilizamos la densidad del agua, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, que es 9.81. Una aplicación a esto vendría a ser en el vuelo de los aviones, donde tenemos la siguiente ecuación: presión dinámica igual presión total menos presión estática. La presión total a 2000 metros de altura vendría a ser 84,9 kilopascal y la presión estática, que vendría a ser la presión atmosférica, es 70,9 kilopascal. Haciendo una diferencia de estas presiones queda la presión dinámica, que es 13,9 kilopascal. La presión dinámica es igual a la velocidad al cuadrado por la densidad sobre 2. Tenemos que la densidad a 2000 metros de altura es 1,0075 kilogramos por metro cúbico, donde obtenemos que la velocidad es igual a 166,6 metros por segundo, y eso a kilómetros por hora vendría a ser 600 kilómetros por hora.